lenguaje, otro liderazgo, muy emocional. Muchas expectativas y, digamos, asumiendo demandas de difícil cumplimiento, pues, ¿no? Especialmente el tema de la igualdad social, Sí. que una vez en el gobierno se ha visto que no era tan fácil hacerlo, ¿no? Aunque en los estudios cualitativos que hicimos ya hace unos años antes sobre el tema de la igualdad, la gente asocia la igualdad no a igualdad de condición social y económica. La gente interpretaba la igualdad como respeto. Ahora el de arriba me respeta. Ahora con Chávez y Maduro, el de arriba me respeta. Ya no me mira como una cucaracha. Ya no me desprecia. Aprendió a respetarme. Este es otra. Sí, me valorizó. Sentido común. En el caso, recordemos, el Chávez del año 98 o el Lula de la década, de la primera década del siglo, lo que fueron los Kirchner en Argentina, si ellos lograron, Evo en Bolivia en su momento, ellos lograron ciertamente el ingreso de las masas a la política nuevamente. Sí. Y ellos lograron una estabilidad muy importante, Rafael Correa en Ecuador, ¿no? Una estabilidad de muchos años. Pero poco a poco se fue debilitando, no tuvieron la capacidad. La caída en los precios de la materia prima. Por supuesto que la caída de los precios de la materia prima es un factor fundamental, pero a la vez ellos no pudieron establecer mecanismos de transferencia clara, de alternabilidad. Estables, por lo menos. Sí, exactamente. Bueno, el penoso tema que estamos viendo ahorita en Bolivia, ¿no? Cómo no hubo la posibilidad de consenso entre dos liderazgos y ahora la derecha prácticamente no está haciendo nada para tumbar al gobierno y el gobierno está cada vez más débil, y no solo el gobierno, sino a los mismos movimientos sociales y una división interna. Es decir, ahí jugaron muchos factores. También lo vemos en Ecuador, cómo costó posicionar una generación de relevo que pudiera ser exitosa en el tema electoral. Esperemos que en este caso sí lo sea, pero ha costado mucho el cambio de cara, ¿no? Me hablabas de Bukele. ¿Qué representa Bukele en esta nueva etapa? Sí, bueno, es que yo creo que Bukele es un tremendo ejemplo, porque Bukele le logró hablar a la gente su lenguaje, retomar sus preocupaciones, no abandonando sus principios, ¿no? Incluso Bukele viene del Frente Martí, viene de la izquierda más tradicional. Sin embargo, él logró dar un vuelco tremendo a eso. Aún confrontando con las élites. Claro, es que básicamente el populismo se basa justamente en identificar las élites y darle una cualidad a las mismas. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, las élites terminó siendo el Partido Demócrata, ¿no? Que se suponía que era el popular. Igual más o menos pasó en América Latina. Es decir, las élites políticas, en la medida en que se fueron estabilizando, se fueron convirtiendo en élite. Es decir, las fuerzas beligerantes, progresistas, se fueron convirtiendo en élite, y la derecha agarró ese flanco y realmente logró reventar varias de las experiencias que había, que en algunos casos eran exitosas, ¿no? Bukele supo muy bien cambiar el lenguaje, entender las preocupaciones. Fíjate que Bukele no abandonó el discurso de izquierda, más sin embargo, Bukele está muy cerca de Trump, ¿no? No abandonó el discurso de izquierda, pero lo hizo más humano, más popular, más cercano. Sí. O sea, adoptó un modelo lingüístico que le permitió entender y liderar. Pero incluso acompañado incluso de mano dura, ¿no? Sí. Entonces, ciertamente, nadie puede negar que lo que era El Salvador, con los altos índices de violencia, cómo lo logró transformar rápidamente utilizando la mano dura, pero a la vez defendiendo los valores de izquierda y siempre identificando a las élites, ¿no? Y por lo tanto ubicándose fuera, ¿no? de ese ¿Tú dirías que construyó una nueva polarización? Sí, exactamente. Repolarizó de otra manera y rápidamente identificó a lo que eran una izquierda que estaba reciente en el poder, enseguida la identificó como élite
y prácticamente la derrotó, o sea, la pulverizó incluso. Sí, la reposicionó y la... Lo que estábamos hablando, que el Frente Farabundo Martí no entendió el liderazgo de Bukele. De hecho, lo expulsó del partido. O sea, Bukele es un expulsado del frente, sí, sí. Y ahí es donde tú ves que los partidos pierden la posibilidad de renovación. O sea, el partido Farabundo Martí estaría en el poder actualmente, ¿no? Claro. Si hubiera accedido a la renovación. Una vez en el poder le dan en la espalda a la gente, en muchos casos. Yo recuerdo en este momento aquella frase reveladora de Tomás Borges, después de la derrota de Ortega y del sandinismo frente a Chamorro, la señora Chamorro. Aquí en Caracas le preguntaron, en una conferencia en la aula magna, le preguntaron, ¿por qué perdimos, comandante? Le preguntó un estudiante venezolano, ¿por qué perdimos, comandante? Y él respondió de una manera certera, fulminante, como un relámpago, porque perdimos la humildad. Así mismo. Yo creo que eso resume y explica de alguna manera las actuales debilidades de la izquierda y el progresismo. ¿Qué podemos esperar de la nueva administración Trump con relación a Venezuela? El tema de las sanciones. Se especula que el gobierno de Trump pudiera ser más pragmático y pesar más en los intereses, en la conveniencia, por encima de la democracia, privilegiando el orden. Otros opinan que va a radicalizar sus posiciones y que nos esperan tiempos difíciles. ¿Qué crees tú? ¿Qué podemos esperar los venezolanos de esta nueva administración de Trump? Nos acompaña Osiel Ali López, sociólogo, analista político, profesor universitario, columnista frecuente en importantes medios de América Latina y Europa. Te preguntaba, Osiel, ¿qué esperar de esta nueva administración con relación al tema de las sanciones, que es un tema clave para nosotros, para los venezolanos? Ciertamente, varias gente lo ha dicho, Trump es un conservador, pero es un pragmático. Eso permite tener ciertas esperanzas de que la relación con Venezuela no sea como la de su primera gestión. O sea, no podemos olvidarnos de la máxima presión. De la máxima presión, de que Trump en algún momento puso sobre la mesa la posibilidad de una invasión militar a Venezuela. Eso no lo podemos olvidar. También tenemos que pensar que es un pragmático. Esa situación sí podría cambiar. Sin embargo, yo lo que creo es que la posibilidad de un giro de Trump en torno a Venezuela y concretamente en torno al presidente Maduro no pasa por el petróleo. Yo creo que es un momento para entender que esa Venezuela petrolera que existió no es la de ahora. El caso... O sea que no somos un tema fundamental. En el tema de petróleo no, Trump va a seguir intensificando la explotación de petróleo dentro de Estados Unidos, independientemente del tema ecológico. Él va a seguir apostando por el fracking. Si tuviera falta de petróleo, Guyana está proyectándose como una potencia petrolera, no tiene las rémoras que ha tenido la industria venezolana para recuperarse. Por lo tanto, yo creo hipotéticamente que una posible restablecimiento de relación, o por virtual o real, con Venezuela, no pasa por el petróleo, más sí puede llegar a pasar por el tema de la migración. Es decir, Trump, que puso casi como fundamento o uno de los ejes centrales de su campaña el tema de la migración, y sabe que digamos que la migración venezolana ha generado saltos cualitativos en la forma en cómo se ve la migración. Trump necesita un líder fuerte que le ayude a resolver ese problema, como te digo, virtual o realmente, ¿no? Así sea de la manera espectacular que le gusta a Trump. Va a privilegiar el orden por encima de la democracia, por ejemplo. Bueno, sí, claro, va a privilegiar el orden y sobre todo necesita alguien que lo ayude, ¿no? Un líder fuerte que lo ayude a
resolver ese problema de manera virtual, ¿no? Pensemos en el Trump más espectacular, más mediático, ¿no? Y además buscar formas de escarmiento a la migración desordenada que sigue llegando, ¿no? Y la OTAN, Europa, veo movimientos en el liderazgo de Europa como que anticipando una ruptura o un distanciamiento y están buscando formas de recuperar el liderazgo perdido, las fuerzas perdidas. Sí, sí, propiamente Europa... reaccionó con respuestas. Sí, con temor. Con temor porque inició una guerra sin quererlo. Alemania está sufriendo básicamente un bloqueo. Sí, yo creo que no se le ha dado suficiente importancia a lo que fue la voladura del Nord Stream 2. Yo creo que ese es el acontecimiento más importante de la desglobalización. Estamos en un momento en el que prácticamente puede augurarse el fin de la globalización, tal como la conocimos. Cuando hablamos del fin de la globalización, ¿a qué nos referimos? Nos referimos ¿Cómo describir eso? Nos referimos a volver al Estado-Nación por sobre las relaciones internacionales. Nos referimos a que las potencias necesitan concentrarse en hacer valer sus proyectos nacionales y en darle narrativa a su gente por sobre la conquista del mundo. Y nos referimos a que el proteccionismo le va a ganar al libre comercio. Entonces vuelvo sobre la voladora del Nord Stream 2 porque fue un ataque contra Alemania directo, que encareció de manera inmediata los precios del combustible para el ciudadano y para la industria. Recientemente la Volkswagen ha comenzado un proceso de ajuste, ha lanzado a miles de trabajadores a la calle. La Michelin también anunció ayer o antier que va a cerrar varias de sus fábricas en Alemania. Es decir, estamos viendo una situación industrial en Alemania. Alemania está viviendo un tiempo como de entreguerra, más o menos, ¿no? Por la inflación, lleva 2 años de recesión y además ha sido fuertemente ofendida porque volaron una empresa que era de ellos, ¿no? Y que traía energía barata desde Rusia. Entonces, digamos que el auge de la extrema derecha, que tal como resultó en las regionales, sobre todo en el este de Alemania, prefigura o proyecta un cambio de la estructura política en Alemania. Y que el canciller Olaf Scholz haya de facto disuelto el gobierno el día después de que ganó Trump, creo que obedece al miedo que hay, porque ellos emprendieron una guerra y ahora sienten que el que les impulsó a hacer la guerra ahora se va a retirar de la misma, ¿no? Digamos que se viven momentos difíciles y que auguran un auge de la extrema derecha, sobre todo si la izquierda no logra dar respuestas reales. China observa con cautela este triunfo electoral de Trump, pero hay preocupación. ¿Cómo ves China? Bueno, yo veo que Trump sabe que su principal adversario es China, a diferencia de Biden, que se concentró en Rusia. Y China puede temer que haya un proceso estilo Kissinger invertido. Ajá. Es decir, cuando Nixon fue a China en el año 72, avivó la contradicción de China con Rusia, con la Unión Soviética en ese caso. Hay que recordar que ahí hubo diatribas profundas, incluso hasta movimientos militares. Y básicamente se puede decir que la Unión Soviética cae años después de esa alianza de Estados Unidos con China, ¿no? Ahora pareciera que es inverso, es decir, que Trump va a tratar de aliarse con Rusia y separar de lo que hizo Biden, que logró una alianza súper fuerte de China y Rusia, ¿no? Y además con mucha interdependencia.
lógica, ¿no? No va a ser fácil romper esa relación tan cercana entre China y Rusia. No va a ser fácil, pero digo que será la estrategia de Trump, ¿no? Y también Rusia necesita que se acabe el conflicto ucraniano, ¿no? Por lo tanto, Trump va en la medida en que se va fortaleciendo o que va fortaleciendo industrialmente a Estados Unidos nuevamente, va a ir tratando de ganarse a Rusia, ofreciéndole además la paz en su frontera, y va a tratar, así sea un movimiento estratégico de largo plazo, de ir rompiendo la alianza que se ha formado entre Rusia y China, ¿no? Yo creo que ese es el movimiento que va a tratar de implementar Trump, ¿no? Lo más cierto que tenemos es que seguramente termina la guerra. Bueno, pareciera que todo parece indicar, y además, ciertamente eso hay que decirlo para analizar a Trump. En su primera gestión, Trump fue realmente un líder de pacificación, retiró al ejército de Estados Unidos de muchos lugares en el mundo, y ciertamente la única persona, pareciera, el único líder que pueda acabar esa guerra de manera rápida es Donald Trump, ¿no? Y lo ha ofrecido además, entonces es bastante probable que eso ocurra. Bueno, Ciel, muchísimas gracias por este interesante, profundo análisis situacional. Falta poco para saber qué va a